deseándoles una feliz y bendecida Navidad. Con algunos de ustedes ya he tenido pues mucho trato. Joaquín Trujillo, mi nombre, y vamos a vivir con intensidad, con mucho amor, este momento de reflexión. Dios, que es amor, se ha manifestado desde nuestra humanidad, desde nuestra pequeñez, y desde allí nos ha dado la salvación. Jesús se ha hecho hombre. Hemos estado celebrando en estos días. Todo el amor de Dios se ha manifestado plenamente en ese envío de su Hijo Jesucristo al mundo, según nuestra condición, para darnos la posibilidad de entrar al reino, de entrar al cielo. Quiero que iniciemos este encuentro, esta convivencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para que sepamos captar, hacer vida las enseñanzas que hoy podamos recibir a través de esta convivencia que realiza Rasal cada año, y que por la situación que ya sabemos, las situaciones que vive el mundo, pues hoy lo hacen a través de estos medios digitales. Pidamos al Espíritu Santo que nos bendiga, que derrame sus dones sobre nosotros, para que comprendamos y hagamos vida la palabra de Dios, Dios que es amor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que humanamente es más fácil hablar del amor de Dios hacia nosotros que el amor de Dios o el amor de nosotros hacia Dios. Y efectivamente vamos a mirar un pequeño texto, un versículo de Primera de Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Por eso el amor que hoy vamos a estar reflexionando en esta convivencia es un amor que sale de la iniciativa de Dios. Es Él quien toma la iniciativa primero para comunicarse. Bien lo dice Juan: el amor consiste en que Él nos ha amado primero a nosotros, tanto que nos ha dado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra propia justificación. Pero también en esta convivencia yo los invito para que descubramos y miremos a través de la historia de la salvación cómo Dios ha tejido ese amor profundo y se ha manifestado no solamente en Jesucristo, que es la manifestación del amor, sino también en diferentes momentos, a través de diferentes personas, como Él ha manifestado su amor.
Todo en historia de salvación, que es historia del amor, pero que se manifiesta en los acontecimientos, en las realidades, en el camino que llevamos nosotros precisamente hacia la casa del Padre. Por eso he querido invitar al Padre Diego Fernando Restrepo Uribe, de mi diócesis, allí en Santa Rosa de Osos, párroco, licenciado en Biblia de la Universidad Gregoriana, y que hoy ha querido compartir con nosotros esta convivencia, el amor de Dios que con gran insistencia se manifiesta en la Sagrada Escritura. Vivamos, gocémonos y sobre todo reflexionemos para nuestra vida este momento de descubrir, de vivir ese amor de Dios, esa insistencia del amor de Dios. Bienvenidos todos. Reciban un cordial saludo a todos los jóvenes que nos ven y que se unen en este retiro para celebrar el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad es la expresión más grande del amor de Dios para con nosotros. Ese amor de Dios que se expresa en su Hijo Jesucristo, sobre todo en esos dos momentos cruciales de su vida terrena, podemos decir. Primero, el misterio de la encarnación en la Navidad, que es precisamente lo que hoy estamos celebrando, la encarnación del Hijo de Dios, y en la Pascua, en el Señor que dona su vida y que resucita para salvarnos. Si bien todo es expresión del amor de Dios, si nosotros abrimos la Escritura en cualquier lugar, no encontramos más que una expresión del amor de Dios por su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y por la Iglesia toda en el Nuevo Testamento. Yo quisiera que iniciáramos este momento de reflexión con un texto precisamente del apóstol Pablo que nos ayuda a descubrir la grandeza del amor de Dios. Y lo tomamos de la carta del apóstol a los Filipenses, al capítulo 2, al verso 6 y siguientes. Escribe el apóstol: Cristo, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su parte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como oración para iniciar este momento, digámosle al Señor que nos regale la gracia de sentir su amor. Un amor que se expresa de manera singular cuando Él, siendo Dios, quiere hacerse uno de nosotros para salvarnos. Y dice el apóstol, aún hasta la cruz, la muerte más ignominiosa, allí, hasta ese punto, el Señor se hizo uno con nosotros. Y digámosle al Señor que lo bendecimos en este día porque el amor de Dios, porque su amor, su misericordia, la podemos experimentar en nuestra vida. Esa es la esencia de Dios, es el amor. Por eso dice el apóstol que ante el nombre de Jesús toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra y aún en el abismo. Y toda lengua confiesa que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El amor de Dios que vivimos, que sentimos y que experimentamos en la vida y en lo cotidiano de cada día. Bien, el amor de Dios, el amor, digamos que es la esencia y que es el nombre mismo de Dios.
Él en su esencia misma, en su ser, no es más que amor. La Escritura, si damos un recorrido por ella, descubrimos esa misericordia y esa bondad del Señor. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos la primera muestra de amor de Dios y es la creación. Dios crea porque ama. Dios crea al hombre porque lo ama y porque quiere unirlo de manera singular a ese plan divino, ¿no? Por eso el libro del Génesis nos dice claro que Él crea al hombre, Dios crea al hombre a su imagen, según su semejanza. Nos crea a su imagen. Somos la imagen de Dios y nos crea para ser semejantes a Él. Nos crea también como con un reto, y es el reto de hacernos semejantes. Y toda la historia de la salvación, toda la vida del pueblo de Israel es expresión del amor misericordioso de Dios. Desde el momento mismo de la alianza del Señor con Abraham y su descendencia, descubrimos una prueba del amor de Dios. Abraham es invitado por el Señor a salir de su tierra, es invitado por el Señor a seguir su palabra. Y cómo Abraham descubre que el Señor le quiere dar, le quiere ofrecer algo particular, ¿no? Por eso Abraham, en medio de toda su limitación, ¿no? Si leemos el libro del Génesis, después del capítulo 15, nos damos cuenta de todas las limitaciones que tiene Abraham, de la inconveniencia de su relación, por ejemplo, con su padre Teraj, una relación absolutamente disfuncional, y luego lo inconveniente de la relación con Sara, su esposa, ¿no? Al punto que la hace pasar como su hermana con tal de él salvar su propia vida. Y cómo el Señor va llevando poco a poco a Abraham y le va mostrando que todo es un plan de amor y es un plan de misericordia. Y Abraham poco a poco va descubriendo esa predilección y ese amor que tiene el Señor para con él. Y cómo ya al final le dice a Abraham, bueno, sacrifica a tu hijo, el hijo que te he dado, y Abraham lo hace porque ya ha descubierto cuánto lo ama el Señor. Y así todos los patriarcas. Es una historia de amor, es una historia de salvación, es una historia que lleva al hombre y que lleva a la humanidad a descubrir cuánto ama el Señor. Y luego nos encontramos haciendo un recorrido por la Sagrada Escritura con la profecía y nos encontramos con los profetas y allí encontramos la más grande expresión del amor de Dios, ¿no? En palabras muy lindas, muy poéticas, como el pueblo de Israel abandona al Señor, abandona a Yahvé porque peca, porque busca ídolos, porque hace alianzas que son inconvenientes. Y como el Señor, claro, manifiesta a Yahvé su ira, el castigo también, y por eso el destierro, y por eso esos años de aridez, cuando ni siquiera el Señor hablaba a su pueblo y se preguntaba el pueblo, pero ¿dónde está nuestro Dios? Y aún en esos momentos y en esas situaciones, el Señor seguía mostrando y sobre todo ofreciendo al pueblo de Israel su misericordia. Es pura misericordia el nombre de Dios. Yo quiero que nos centremos simplemente en un texto muy lindo del profeta Oseas. El profeta Oseas ha experimentado el amor de Dios en su persona, ¿no? Y el profeta Oseas ha experimentado cómo el Señor lo invita a mostrar al pueblo esa grandeza del amor de Dios. Oseas
no solamente anuncia con palabras el amor de Yahvé, sino que lo encarna y que lo vive en su vida. Y por eso el Señor le ha pedido casarse al profeta Oseas, pero le pide casarse no con cualquier mujer, sino con una prostituta, dice el texto, con una mujer de prostitución, y se casa con ella. Y el Señor le regala con esta mujer 2 hijos, y 2 hijos que le va a pedir un nombre muy simpático. El uno se llama No mi pueblo y el otro se llama No compadecida. Y Oseas hace lo que el Señor le ha pedido, se casa con Gomer, una prostituta. Y todo este actuar y este accionar simbólico del profeta no es más que para que el pueblo descubra, en primer lugar, la profundidad del pecado, ¿no? Gomer es el signo del pueblo que ha caído en prostitución, porque ha ido detrás de ídolos diversos, ha ido a buscar ídolos. Y como el Señor no ha olvidado ni siquiera a Gomer, aunque sea prostituta, porque le regala un marido, y un buen marido le regala a Oseas, y Oseas desposa a Gomer. Esa es la imagen del pueblo, que tantas veces se prostituye, tantas veces va detrás de ídolos y va detrás de otras cosas. Y los hijos del profeta indican cómo cuando el pueblo se prostituye, el Señor no se aleja, pero el Señor sí, digamos que reprende a ese pueblo. Se llama No mi pueblo, no compadecida. Es decir, cuando el pueblo cae en prostitución, deja de ser el pueblo de Dios, deja de ser pueblo amado y deja de experimentar la misericordia y deja de experimentar la compasión de Dios por su pueblo. Y esto lo podemos, digamos que transportar a la vida de cada uno de nosotros. En el libro del profeta Oseas, Gomer es el pueblo, pero ¿cuántas veces Gomer también somos nosotros, cierto? Cuando prostituimos nuestra vida, es decir, cuando vamos buscando otro ídolo, no. El pecado no es otra cosa que idolatría. Si hacemos una traducción absolutamente fiel a las palabras hebreas, descubrimos que la palabra hebrea para pecado en el fondo es idolatría. El pecado es idolatría, ¿no? Y la idolatría no es más que una renuncia al amor de Dios. Por eso los hijos de Gomer y el profeta se llaman No mi pueblo, no compadecida. Porque el pueblo nace del amor de Dios. Abraham escucha una llamada de amor de Dios. Y el pueblo, cuando cae en la idolatría, se aleja de la compasión, es decir, del amor. Por eso, no compadecida. Entonces, cuando en el plano personal caemos en idolatría, es decir, en pecado, es decir, en alejarnos de Dios y en buscar cualquier otra cosa, cualquier otro ídolo, pues dejamos en cierto sentido de ser pueblo elegido. Y terminamos siendo simplemente pueblo y no el pueblo de Dios. Por eso el Hijo se llama No mi pueblo. Y dejamos de estar como unidos a la compasión y al amor de Dios. Por eso se llama No compadecido. Y podría pensar uno, leyendo al profeta Oseas, que aquí termina la historia, ¿listo? El profeta se casa, Gomer es prostituta, sus hijos son hijos de prostitución, el pueblo se ha prostituido, el pueblo se ha alejado de Dios, el pueblo se convierte en no pueblo y el pueblo deja de experimentar la compasión. Después, el profeta escucha nuevamente la palabra de Dios y viene el Señor a tomar como el lugar del profeta y el pueblo a tomar el lugar de Gomer. Y le va a decir
unas palabras muy lindas, porque va a decir el Señor, te llevaré al desierto, al capítulo 2 del profeta Oseas, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón, te volveré, te replantaré nuevamente, te volveré a plantar, le dice el Señor al pueblo. Te llevaré al desierto. El desierto es un lugar muy simpático en la Sagrada Escritura porque el desierto es ante todo lugar de encuentro, ¿no? El desierto es lugar de encuentro. Si nosotros vamos por la Escritura, descubrimos el desierto como un lugar de encuentro, ¿no? Por ejemplo, Jesús en lugares desiertos se encontraba con el Padre, subía al monte a orar. El desierto es ante todo lugar de encuentro. Y va a ser este el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios. Donde el pueblo deja de ser no mi pueblo y deja de ser no compadecido y se va a convertir en mi pueblo y en compadecido. El desierto es para eso, lo que dice el profeta, es para hablar al corazón y por eso le dice llévalo al corazón. Entonces, desierto, lugar de encuentro. Y segundo, hablar al corazón. El corazón en la Escritura es un lugar muy lindo porque es el lugar donde están todos los sentimientos, es el lugar donde se toman las decisiones y donde se hacen las opciones profundas de vida. Para la Escritura el corazón no es un órgano, es un lugar. Y es el lugar para decidir y para optar. Ahora, si la lleva al desierto, tiene con ella un encuentro, con el pueblo, tiene un encuentro. Y le habla al corazón, es decir, le invita a tomar las decisiones profundas y fundantes de su vida. Y dice después, la volveré a plantar, es decir, haré de Gomer, haré del pueblo una cosa nueva, una nueva creación, una nueva criatura, como en palabras del profeta Jeremías, haré de tu corazón una cosa nueva, escribiré mi ley en sus corazones, dice el profeta, o el profeta Ezequiel cuando habla de la nueva creación y los huesos secos se convierten en huesos con vida y con carne. El Señor hace una nueva creación. Y Gomer, el pueblo, ciertamente se convierte y deja de ser hija de prostitución, se convierte en mi pueblo, se convierte en compadecida y nuevamente es abrazada por el amor de Dios. Bien, ¿cuál es el amor de Dios? Es este, que es capaz, aún en el momento más álgido de prostitución, volver a que el pueblo sea pueblo. El amor de Dios es aquel que es capaz de hacer que en el momento más fuerte de pecado, el hombre vuelva nuevamente al Señor. Y el hombre nuevamente vuelva a estar cercano al Señor. El amor de Dios es aquel que es capaz de hablar al corazón y de llevar al desierto. Es decir, aquel amor que es capaz de todo, que es capaz de cambiar la existencia y cambiar la vida, aun cuando la vida se convierte en vida de prostitución. Ese es el amor de Dios. Por eso, el amor de Dios no es cualquier amor, no. Es un amor total, es un amor pleno, es un amor absoluto. Es decir, es un amor que todo lo da. El libro del Cantar de los Cantares tiene una expresión maravillosa y dice: nada podrá apagar el amor, ni siquiera los ríos podrán apagar el amor. Pues bien, ese es el amor de Dios. Es un amor que nadie y que nada lo podrá apagar. Y hay un texto muy lindo en el profeta Oseas, y quiero leerlo con ustedes. Ya después que
el Señor ha entregado su amor al pueblo. El pueblo, Gomer, ha regresado al Señor porque el Señor lo ha hecho regresar, es decir, lo ha llevado al desierto, le ha hecho tomar decisiones fundantes porque le ha hablado al corazón. Y el profeta dice lo siguiente: mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí. Cuando invocan a lo alto, nadie los levanta. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo dejarte a la suerte, Israel? Voy a entregarte como a Adamá y te trataré como a Zeboín. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Amor de Dios, el amor de Dios. Como el pueblo ha pecado, como el pueblo se ha desviado, como el pueblo dice, está acostumbrado a apostatar de mí. Y dice, pero a pesar de eso, ¿cómo te entregaré, Efraín? ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo te dejaré a tu suerte, Israel? ¿Cómo voy a tratarte como Adamá y Zeboín? Fue una gran masacre, una gran muerte, lo de Adamá y Zeboín. El Señor, a pesar de que el pueblo se aleja y apostata de Él, no es capaz de dejarlo a su suerte y no es capaz de abandonarlo. Y vuelve y lo toma como Efraín. Efraín es el más pequeño de los hijos de Jacob y el Señor lo toma. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte a tu suerte? El Señor no puede hacerlo. ¿Cómo te voy a entregar a la muerte como a Zeboín y a Adamá? No lo puede hacer el Señor. Es un amor que va más allá de cualquier cosa. Es un amor que va más allá de cualquier humana pretensión. Es un amor que a pesar de la apostasía del pueblo, con ternura dice, ¿cómo te voy a abandonar y cómo te voy a dejar? Pero sigue el profeta y dice una cosa maravillosa y dice, mi corazón se convulsiona dentro de mí, mis entrañas se revuelven, no puedo dar curso a mi furor, ¿no? Otro lugar en la Escritura, las entrañas. Las entrañas son el lugar para compadecerse. Cuando Jesús en el Evangelio se compadece y sana a los enfermos, por ejemplo, esos textos sinópticos donde dice el Señor, estaban como ovejas sin pastor y el Señor se compadeció de ellos, y usa una expresión griega maravillosa y dice, en griego dice, esplegnisoma, y es decir, sintió con sus vísceras, con lo que tiene adentro. Esa es la compasión. Eso es lo que hace el Señor. Se estremece, se convulsiona mi corazón, se convulsiona por dentro todo lo que tiene y no es capaz de abandonar y no es capaz de entregar al pueblo que ha apostatado a su ira y a su furor, porque acabaría con ellos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor maravilloso de Dios, ¿no? No es capaz de entregar a pesar del pecado. Un amor que solamente, como reflexionábamos con el profeta Oseas, pide de nosotros que nos dejemos llevar, que dejemos llevarnos al desierto de Dios y que dejemos que el Señor abra nuestro corazón, pero sobre todo que dejemos que el Señor sea el que esté en el lugar de las decisiones y en el lugar de las opciones de vida. Es el corazón. Lo único que pide el Señor ante su amor es una respuesta nuestra, es una respuesta del hombre. Y la respuesta es que nosotros optemos con Él, optemos con el Señor. En el Antiguo Testamento, cuando los libros históricos, Reyes, Crónicas, hacen elogios o reproches al rey, lo hacen precisamente a partir de esa premisa. Si el rey optó con Yahvé, es decir, si el rey dejó que lo que Yahvé
le indicaba, fuera lo que diera lugar a sus opciones, el rey es bueno. Pero si por el contrario el corazón se alejó, es decir, sus opciones no fueron conforme a Yahvé, el rey es reprochado, el rey no sirve. Por ejemplo, David se convierte en el prototipo del rey, no porque David hubiese sido el mejor entre todos, porque pecó. Y recordamos el pecado con la de Urías, Betsabé, o el pecado en el momento del censo, cuando desconfía del amor, del poder de Dios y tiene que sufrir un castigo. Él elige la enfermedad para sí. Pero cómo David se deja tocar del amor de Dios y cómo deja que las opciones de su corazón se conviertan en opciones de Dios. Es decir, David dejó que Yahvé lo llevara al desierto y le abriera el corazón y lo replantara y lo hiciera una nueva criatura. Y por eso se convierte en el prototipo de un rey. Se convierte en prototipo de rey porque sus opciones son opciones de Yahvé. Opta con Dios, opta con Yahvé. Ese es el amor de Dios. Y el profeta Isaías tiene una imagen maravillosa para hablar del amor de Dios y dice que Dios es como una madre, que el amor de Dios es como una madre que no puede olvidar a sus hijos, y aparece la misma figura, las entrañas, porque dice el profeta: te he amado con amor eterno, y no puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas. Ese es el amor de Dios, el amor de una madre. Dios, Yahvé, es madre porque ama con entrañas, como lo ha dicho el profeta Oseas, es decir, ama con las entrañas, pone todo, implica todo su ser en amar y listo. Esa es la esencia de Dios, implicar todo lo que tiene, implicar todo en amar al pueblo, en amar al hombre. Y esa ha sido la experiencia del Antiguo Testamento, ha sido la experiencia del pueblo. Pero miremos un poco la experiencia del Nuevo Testamento. Y es Jesús. Allí empieza todo. La prueba más grande del amor de Dios, lo escuchábamos con San Pablo al iniciar, es Cristo. Es Cristo que se hace uno, que se hace esclavo, que se hace pobre, que se hace pequeño. Esa es la prueba del amor de Dios. La carta de los Hebreos empieza diciendo: llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos había hablado de muchas maneras, pero que en este momento de la historia nos habla a través del Hijo. Es el Hijo la prueba del amor de Dios. Es Cristo, es Jesús. Y toda la vida de Cristo es expresión de amor, ¿no? Y si damos un paseo por los evangelios, nos encontramos como el Señor, como Jesús cura porque ama, con esta misma imagen, porque siente desde sus entrañas, porque se compadece del sufrimiento, se compadece del triste, se compadece del que llora, se compadece del enfermo, y siente allá esa compasión por el otro, es decir, ama a su pueblo, ¿no? Este tiempo de la Navidad es precisamente la celebración del amor de Dios, porque el amor ama, porque el Señor ama a su pueblo y se ha implicado en él de tal manera que se mete con Cristo. El Evangelio de Juan dice que, en ese prólogo lindo, dice que Él viene a clavar su tienda en medio de nosotros, viene a hacer morada, viene a habitar en medio de nosotros. El Señor viene a ser uno de nosotros. La encarnación es esa, es el Señor que se introduce y que se mete en nuestra vida. Jesús es la prueba grande, fehaciente del amor de Dios. Y ese amor de Dios que digamos que se evidencia de manera total en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y el Evangelio de Juan lo dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? Dar la vida. El amor de Jesús, el amor de Cristo y el amor de Dios no es un amor, digamos, sentimental, no. Es un amor que implica todo, porque Él se da, se entrega. Él se pone en nuestras manos, Él se da. Y Él se da a la muerte. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo? La capacidad de entregarse, de darse, de ofrecerse. Y otro texto de Juan muy lindo dice, a mí no me quitan la vida, mi vida yo la doy, mi vida yo la entrego. El amor de Cristo es un amor que da. Y en este punto, un punto de reflexión para nosotros. Miren, ¿cómo es nuestro amor y cómo es nuestra capacidad de amar? Porque el amor de Dios es dar, es que se entrega a Él. Y hagámonos una pregunta, ¿cuál es nuestra capacidad de amar? ¿Cómo amamos nosotros? ¿Será que damos? ¿Será que nos entregamos todo o no? Otro texto en el final del Evangelio de Juan, al capítulo 20, esa pesca milagrosa cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro no es capaz y le dice, Señor, yo te quiero. Tú sabes que te quiero. En el texto griego se evidencia de manera perfecta, porque Jesús usa una palabra para preguntar a Jesús, preguntarle a Pedro, le dice agapao, el verbo agapao, le dice agapao, me amas, es decir, das por mí, te entregas por mí, das tu vida por mí. Y Pedro le contesta con tristeza, dice el texto, Señor, fileo te, yo te quiero como hermanos, como buenos amigos, pero no soy capaz de entregarme por ti. ¿Y cómo es el Señor el que perfecciona el amor? Porque al final le dice el Señor a Pedro, te entiendo, Pedro, pero llegará el momento en que estés viejo, te vestirán, te ceñirán, te llevarán donde no quieras, y dice, y estaba hablando de la manera como iba a dar testimonio, de convertirse en testigo del amor de Dios. Entonces, es darse. ¿Cómo es nuestro amor? Nos damos, entregamos y nos implicamos con todo lo que somos y tenemos como el Señor, con todo lo que hay en las entrañas y nos estremecemos para amar al otro, para amar al hermano. Y ese amor de Dios, cuando se implica en nuestra vida, como cuando nosotros nos impregnamos de ese amor de Dios, nos lleva a una cosa, nos lleva a amarnos. Y dice el Evangelio, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? Porque se aman. Es decir, porque se implican en uno al otro. Porque se aman. El amor de Dios se manifiesta, el amor que Cristo nos trajo se manifiesta cuando nos amamos, pero nos amamos implicándonos, nos amamos involucrándonos en el otro como el Señor lo hizo. El Señor se involucró en nuestra existencia, se involucró en nuestra vida. Y miren, mis queridos hermanos, que el amor de Dios no es más que unirnos a Él de manera singular, ¿no? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, al final de hablar de toda su teología de la justificación, él dice, ¿qué nos puede apartar a nosotros del amor de Dios, del ágape de Dios? Y empieza a enumerar, y dice, ni la espada, ni la desnudez, ni la persecución, ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede apartarnos del amor de Cristo. Experimentar el amor de Cristo nos tiene que llevar a unirnos a Dios, a tal punto que nos tenemos que hacer conscientes que nada ni nadie nos aparta del amor de Dios. Es decir, nada ni nadie nos aparta del Señor, que se implica en mí, que se implica en mi vida, que se implica en mi historia y que todo me lo da y que camina conmigo, que va caminando conmigo. El amor de Dios, en una síntesis,
podemos decir, es el Señor que camina conmigo, el Señor que va conmigo de la mano y que hace que las entrañas y que el corazón ardan. El texto de la Pascua, de la tarde de la Pascua que leemos en la Eucaristía, es el texto de los discípulos de Emaús en el día de Pascua ya tarde. Y dice, cuando ellos se descubren que es el Señor el que va caminando con ellos, haciendo el camino, dice, ¿cómo nos ardía el corazón? Ese es el amor de Dios cuando se experimenta en la vida. El Señor que hace arder el corazón. Y lo hace arder porque viene caminando con nosotros. El Señor camina con nosotros. Camina y hace historia con cada uno de nosotros. Como la hizo con su pueblo. Como la hizo con Abraham y su descendencia. Como la hizo con el pueblo y nos lo expresan los profetas. Jesús, prueba del amor de Dios. La prueba máxima del amor de Dios. Y cómo la iglesia desde siempre ha experimentado el amor de Dios. Lo ha experimentado en la vida, en el seguimiento. Todo es amor de Dios. Y como si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o las cartas neotestamentarias, nos damos cuenta que el amor de Dios se expresa cuando en medio de las adversidades y en medio de las dificultades, nosotros somos capaces de vivir alegremente. El domingo tercero del tiempo del Adviento, que hemos vivido todos en la liturgia, es un domingo muy lindo porque es el domingo de la alegría, ¿no? Y de hecho, en la celebración usamos el color rosa, un poco más cercano al blanco, que nos habla de la alegría de la Navidad. Y la segunda lectura de ese domingo es del apóstol Pablo a los filipenses. Y Pablo dice, estén alegres, alegres en el Señor, estén alegres en medio de las dificultades, porque el Señor nos ha amado. ¿Cómo experimenta el amor de Dios el cristiano, el discípulo, cuando es capaz de vivir alegre en medio de las dificultades? Eso es amor de Dios. Esa es la expresión en la vida propia, en la vida personal del amor de Dios, ¿no? Dificultades habrán y hay todos los días, ¿no? Para todos. Pero cuando yo me uno al Señor, cuando soy capaz de beber de su amor, cuando yo respondo al amor de Dios, me dejo llevar al desierto, me dejo hablar al corazón, dejo que el Señor todos los días me plante y me replante y haga de mí una nueva criatura. Entonces soy capaz de vivir alegre en medio de las contrariedades y en medio de las adversidades de la vida. El amor de Dios se experimenta de una manera así, de una manera sustancial, de una manera concreta. Y testimonio de la vivencia del amor de Dios es el apóstol Pablo. En la carta a los Filipenses dice, ¿cómo he experimentado yo el amor de Dios? Que el Señor, en un montón de contrariedades que empieza a enumerarlas y dice, naufragios, tantos, palizas, tantos, cárcel, tantas veces, contrariedades, tantas veces, incomprensiones, tantas veces, en esos momentos, dice el apóstol Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y dice también, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Eso es descubrir el amor de Dios en mi vida. ¿Y por qué es fuerte Pablo en medio de tantas adversidades? Porque Pablo descubre que el amor de Dios es el que lo transforma, que el amor de Dios es el que lo cambia, que el amor de Dios es el que lo renueva y lo recrea todos los días. Qué bueno que el amor de Dios no es un simple discurso, no es una cosa como simplemente de elocuencia. No, el amor de Dios se vive en lo concreto de la vida. Lo vivió el pueblo, lo vivieron los contemporáneos de Jesús, lo vivió el apóstol Pedro y lo vive la iglesia cuando descubre que el Señor camina con ella y puede decir como el apóstol, cuando soy débil, soy fuerte. Mis queridos hermanos, el amor de Dios es el nombre mismo de Dios. El amor de Dios es la esencia misma
de Dios. Y el amor de Dios lo vivimos en la vida cotidiana, en la vida personal. Pidámosle al Señor que nos dejemos llevar al desierto, que nos dejemos hablar al corazón y que sea Él el que esté en nuestras opciones, sea Él el fundamento de las opciones y las decisiones de la vida, y que experimentemos ese amor de tal manera que podamos vivir alegres en medio de las adversidades y de las contrariedades del mundo. El amor de Dios es el amor de una madre, es el Señor que se conmueve en todo, y un amor, y esta es la última idea, y podemos decir que el broche de oro, que es más grande que el pecado, que es más grande que nuestra idolatría, porque el Señor, como dice el profeta Oseas, nos dice: no puedo dejarte, no puedo entregarte a la muerte, no, se me conmueve el corazón. Y como dice en otra parte, porque yo te amo y te amo con amor eterno. Yo los invito para que en este momento de reflexión, además de los puntos de reflexión que han recibido para este momento de encuentro con Cristo, primero te dejes llevar al desierto, en el silencio descubras cómo te ama el Señor. Y para que te ayudes a esta reflexión, te invito a que hagas dos cosas, o una de las dos mejor, y vayas a la Escritura y leas en una manera meditativa, sea el libro del profeta Oseas, sea la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y saques de esos textos, de esos dos textos bíblicos de la Escritura, saques concretas enseñanzas para tu vida. Oseas te habla del amor de Dios y Pablo te enseña a vivir el amor de Dios. Que este tiempo de retiro sea también un tiempo para vivir el misterio de la Navidad como prueba del amor de Dios. Que el Señor los bendiga, que el niño nacido en Belén, hoy precisamente para nuestra salvación, los acompañe y les regale la gracia de dejarse transformar, de dejarse replantar por Dios que nos ama. Y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta convivencia, la convivencia que ha preparado Rasal y que ha querido compartir con muchas personas más. Gracias al Padre Diego Fernando por también estar con nosotros en esta reflexión sobre esa insistencia del amor de Dios, pero también sobre esa manifestación de Dios en la historia de la salvación y especialmente a través de su Hijo Jesucristo. Nos quedan cosas muy claras. Con amor eterno, Dios nos ha amado. Somos hijos amados, somos hermanos amados. Debemos vivir y cuidar de ese amor. Ahora, debemos ser testigos del amor de Dios manifestado en nuestra vida a través de muchas personas, a través de muchas realidades, ser testigos que ese amor de Dios siempre está presente con nosotros. Ahora bien, somos conscientes de que nada ni nadie nos podrá apartar de ese amor de Dios. ¿Verdaderamente sentimos ese amor de Dios en nuestra vida o algunas veces nos hemos apartado por nuestra humanidad, por todas las cosas que vivimos, nos hemos apartado de ese amor? ¿Qué podemos nosotros descubrir como ese acontecimiento del amor de Dios que nos está salvando? Por eso los invito, queridos hermanos, para que terminemos esta convivencia con una reflexión personal a través de 5 preguntas que luego entonces se nos compartirán. Dios los bendiga, Dios los guarde y muchas gracias por participar
de esta convivencia. Gracias a los que la han organizado desde Rasal. Dios los bendiga siempre.